participar en el día de hoy. Bueno, no solo los que están acá en el salón, sino también tenemos mucha gente conectada por streaming, así que gracias a todos. Mi nombre es Viviana Laureiro, Country Manager en Practia Chile. Hoy voy a ser la moderadora de este panel. Les voy a presentar enseguida a los que me están acompañando aquí. Antes que eso, bueno, les quería comentar, muchos de ustedes ya participaron también con nosotros hace unos meses atrás. Nosotros actualmente somos parte, digamos, de una empresa mucho más grande, digamos, que probablemente cuando nos conocieron. Hoy somos parte de Publicis Sapient, estamos muy contentos con eso. Publicis Sapient es una empresa que tiene 20.000 personas en más de 50 países, así que para nosotros ha sido un gran paso esta incorporación. Y bueno, les quiero contar quiénes nos están acompañando hoy en este panel, donde vamos a estar hablando de temas de data e inteligencia artificial. Estamos aquí, bueno, me voy a decir en orden distinto, sí, ya vamos a empezar con el orden cambiado. Dani Yankelevich, doctor en informática de la Universidad de Pisa, realizó su postdoctorado en Carolina del Norte, es uno de los socios fundadores de Practia y actualmente colaborando en estrategia de inteligencia artificial y datos. Es director de datos en la ONG Fundar, profesor universitario durante más de 20 años, más de 40 publicaciones técnicas, dirige tesis de licenciatura y doctorado y participa en numerosas comisiones técnicas. Juan Echagüe, director de I+D en Practia, tiene el título de ingeniero en sistemas formado en Uruguay y doctor en informática de Grenoble, Francia. Desde hace más de 25 años trabaja con nosotros en Practia, primero en temas de consultoría y luego en investigación y desarrollo, sumando posteriormente data e inteligencia artificial. Por más de 20 años ha sido profesor universitario e investigador tanto en Argentina como Brasil, Francia, México y Uruguay, principalmente en temas de computación, combinada al inicio con neurociencias. Hoy es director de investigación y desarrollo en Practia y coordina las actividades de Practia Studio dedicado a la creación de productos y provisión de servicios basados en inteligencia artificial y ciencia de datos, con foco en inteligencia artificial generativa y procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. Y Cristian Álvarez, quien nos está acompañando en nombre de Microsoft, es ingeniero civil informático con más de 14 años de experiencia en tecnología y más de 11 años en Microsoft. Hoy lidera el área de inteligencia artificial y datos en el segmento Corporate para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, y realizó el Stanford Ignite Program para los negocios. Para empezar, digamos, una de las noticias que les queremos compartir, digamos que es bien fresquita, es que como Practia ya somos partner avanzado en la especialización de inteligencia artificial con Microsoft específicamente. No sé, Cristian, si nos podés comentar un poquitito para que todos sepan un poco de qué se trata. Sí, claro. ¿Cómo están? Buenos días. La verdad es que Microsoft viene hace un tiempo organizando su ecosistema de partners a que sean súper especializados y así ayudar a los clientes a que puedan, cuando vean en el mercado de partners que hay muchos, que se puedan centrar en los que ya tienen experiencia comprobada y que han pasado por distintas cosas. Y en base a eso sacó hace como un año, y de hecho está bien nuevita, la especialización en todo el tema de inteligencia artificial. Y lo que significa eso es que, aparte que el partner comprueba todo esto, permite a Microsoft generar inversiones y trabajar con ese partner. Entonces es súper importante para ustedes que se fijen en ese tipo de partners cuando están trabajando o quieren realizar un proyecto, porque de esa forma Microsoft los ayuda a ustedes a tener una elección más concentrada y con más foco. Entonces es súper importante el hito para el equipo de Practia. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y para partir, les voy a invitar a ustedes a que tomen, digamos, esto que tienen en sus mesas y vean los dos QR que tenemos acá, ¿sí? Tenemos uno, digamos, que dice, déjanos tu prompt. Vamos a tener un concurso, ¿sí? A partir de las respuestas que ustedes puedan enviarnos ahora. Tenemos la imagen... Ahí está. No, la anterior. La imagen... Todas las imágenes que van a ver en esta presentación están generadas por inteligencia artificial. Y en particular, la imagen esta que ustedes ven y que es la misma que recibieron en la invitación, también fue generada por una inteligencia artificial. Entonces el desafío para ustedes va a ser poder indicar el prompt que ustedes entienden se utilizó para poder generar esta imagen. Las tres respuestas que más se acerquen al que realmente se utilizó van a llevarse hoy un premio al final de la sesión. Así que tómense, si se quieren, un momentito para poder enviar
el prompt que ustedes consideran que es el indicado y con eso enseguida partimos con la ronda de preguntas. Y vean bien los detalles, ojo, abajo hay una mano, no sé si se ve, agarrando ahí, por si acaso, porque no se ve, a lo mejor no se ve. No sean tímidos que si no le pegan no lo ve nadie igual. Claro, los que no aciertan no los vamos a mostrar. Y si todos están muy lejos, igual los que estén más cerca van a ganar. Así que... Tenemos algunos preparados. Pero... Sí. ¿Ya lo vieron todo? ¿Sí? ¿Están listos? Tienen tiempo igual, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene tiempo o no tiene tiempo? No, sí, cuando vea que... porque están todavía respondiendo, entonces... ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? ¿Enviaron? Buenísimo. Bueno, y el otro, digamos, el otro QR que tienen es para poder ir generando sus preguntas, ¿sí? Al final de la sesión vamos a ir leyendo las preguntas que ustedes nos envíen, así que también lo que les vaya surgiendo durante la charla lo pueden ir enviando. Bueno, muy bien. Vamos a partir entonces con la primera ronda de preguntas. Y lo primero que a uno le surge, digamos, pensando en todos estos temas de data e inteligencia artificial, es que en realidad no es un tema que necesariamente haya partido ahora, ¿sí? La verdad es que llevamos bastantes años hablando de todas estas cosas. Entonces, Juan, la primera pregunta que nos gustaría responder es, ¿qué es lo que cambió, no? ¿Por qué estamos acá nuevamente hablando de temas de inteligencia artificial? Sí, está bueno porque inteligencia artificial viene, como mis estudios que citaba Vivi, del siglo pasado, y nosotros venimos hablando en particular con Dani como hace más de 10 años de estos temas y estamos en eso. Y yo estaba pensando, mientras viajaba en el avión, una metáfora, una cosa para contarlo, y justo estaba esta imagen, y es como si alguien venga y me dijera, che, entré en tu casa, qué lindo, ¿pintaste esa pared? ¿Compraste un televisor un poquito más grande? Y diga, sí, pinté la pared, tengo un televisor un poquito más grande, además construí 2 pisos encima, y estoy por instalar un helipuerto y además estoy poniendo una antena para comunicarme con los alienígenas. O sea, el cambio no es un cambio de grado, sino que es una cosa muy extraña que ha ocurrido en los últimos 5 años, que se puede ubicar porque en el 2017 apareció una nueva tecnología y lo que cambió es que antes de eso nosotros decíamos, bueno, ¿sabés qué? Podés predecir esencialmente lo que estamos en el negocio de predecir. Podés predecir qué es lo que tu cliente va a querer comprarte, podés predecir cuál es el mejor anuncio que podés pasar, podés predecir cuál es la película que va a querer ver. La pregunta que le hacíamos a la computadora es, che, ayúdame a predecir esto, ayúdame a conocer esto. Y desde entonces lo que aporta la inteligencia artificial generativa es, ahora ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacerlo, o mejor que eso, no me ayudes, hacelo vos por mí. ¿Qué cosa? Y haceme un dibujo que quede lindo para mostrar, a escribir un mail, haceme un video. El título de la presentación. El título de esta presentación, haceme una linda imagen para poner en la invitación, decime un buen título y me tiro una cantidad de los cuales yo elijo Future AI. Sí. No estamos en el terreno de dame algo de información que yo voy a tomar una decisión, estamos en el terreno de construir esto por mí. Entonces eso hace un cambio radical en que nosotros podemos empezar a generar, por eso yo decía, ¿cuánto cuesta generar una imagen como esta? Digamos, son muy buenas y podemos generar muchísimo. Porque, el otro día le pedí que armara un video contando una historia, porque daba una clase, y contó un video súper emocionante sobre que al final tipo, sí, pero esta clase aprendió, pero lo importante son las personas, y uno dice al final, bueno, pero ojalá hubiera podido hacer yo mismo. Qué fácil somos de última, qué fáciles somos de manipular por la inteligencia artificial, porque si yo le pido un video emocionante, sabe construir un video que me emociona. Ese es el lugar que estamos. Buenísimo. Y eso es kilómetros de distancia, y esos kilómetros de distancia es otra dimensión de donde estábamos hace 5 años. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Juan. Dani, una de las cosas que uno se plantea con todo esto es cómo afecta nuestro trabajo, ¿no? Y cómo afecta también el negocio de las distintas verticales, de las distintas industrias. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, hola, yo quisiera, buenos días a todos,
Quisiera empezar con una anécdota por esto, porque la verdad que da un poco de miedo, ¿no? El tema del trabajo, vamos a perder el trabajo, cómo va a impactar, hay un temor y se habla mucho de este tema. En el 2017, Geoffrey Hinton, que es un capo de la inteligencia artificial, fue fundador de Google Brain, fue el director de tesis de Yann LeCun, es una persona que viene de hace muchos años trabajando en el área y que hizo unas cuantas cosas. Le preguntaron esto mismo, me preguntaron sobre el tema del trabajo, qué sé yo, y dijo que bueno, que no se sabía bien, pero que había algunas profesiones que iban a quedar fuertemente impactadas. Entonces, el ejemplo que dijo es, por ejemplo, sería ridículo que alguien estudie radiología ahora, porque la interpretación de imágenes médicas está avanzando rapidísimo, de hecho hay varios resultados en interpretación de imágenes médicas, entonces no tiene sentido estudiar radiología. Bueno, esto es lo que pasó en la demanda de radiólogos en los últimos años, ya no desde el 17, sino más cercano. Desde el 19 hasta ahora creció muchísimo. Esto es solo en Estados Unidos, en el mundo es más grande aún. ¿Por qué, digamos? ¿Está mal lo que dijo Geoffrey Hinton? No, creo que una de las cosas que tenemos que ver es que el impacto en el trabajo no es lineal. No es que porque como ahora tenemos ChatGPT que nos puede armar una carta, o toda la gente que escribe cartas va a tener que cambiar de trabajo. No es que porque puede interpretar imágenes, la gente que interpreta imágenes va a desaparecer. Cambian, los trabajos mutan, se incorpora de diferentes maneras en los diferentes lugares, y ese es el primer mensaje, digamos. No es tan sencillo, es heterogéneo y no en todos lados es igual. Pero sí tenemos hoy, bueno, como dijo Juan antes, hace algunas cosas, ya no es solo que predice, que nos da información, hace algunas cosas por nosotros. Hay un experimento que se hizo hace poco, ahora los traigo al 2023, lo hizo Mollick, tal vez hayan oído hablar de Tan Mollick, que es un profesor de Harvard que viene trabajando también en estos temas, y se juntó con gente del Boston Consulting Group, del BCG, hicieron un experimento muy lindo en el cual agarraron una cantidad de grupos de trabajo y le dieron tareas muy parecidas, o la misma en algunos casos, a los diferentes grupos durante una cantidad de tiempo. Una parte, la mitad de esos grupos les dijeron, usen inteligencia artificial generativa para resolver lo que tienen que hacer, y al otro les prohibieron usarla, dijeron, no se les ocurre usar. Bueno, ¿qué pasó? Después vino el grupo de Harvard para medir los resultados y ver que el experimento estuviera bien armado. Bueno, lo que pasó es esto de acá. Todos los grupos que no usaron inteligencia artificial generativa tuvieron un rendimiento en cuanto a calidad y velocidad que está ahí en la curva azul. No todos rinden igual, algunos un poquito más, un poco menos, hay una especie de Gauss. Y los que usaron inteligencia artificial son los que están ahí en verde, ¿sí? Produjeron mejor y más rápido. Y esto es un resultado con una suficiente cantidad de grupos en tareas de la vida real, ayudando y colaborando, no reemplazando a los humanos, sino funcionando como un asistente. Esto está pasando hoy y este es un experimento lo suficientemente contundente como para ver que esta cosa de cyborgs, ¿no? Cyborgs en el sentido de humanos usando la inteligencia artificial, sumando la inteligencia artificial a su trabajo, como una potenciación, como nosotros usando una herramienta muy avanzada, bueno, funciona bastante bien. Y por último, algo que también pasó hace muy poquito, la semana pasada de hecho, es la huelga de Hollywood. Yo no sé si escucharon algo, bueno, veo que varios sí. En Hollywood los guionistas hicieron una huelga, hicieron una medida de fuerza bastante grande, que terminó la semana pasada, sobre el tema del uso o no uso de inteligencia artificial para generar guiones en Hollywood. Bueno, uno se hubiera imaginado que, digamos, si uno piensa en la revolución social, no piensa en los guionistas de Hollywood, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empezó, es el primer lugar en el cual se arma una regulación clara sobre qué se puede hacer con inteligencia artificial generativa y qué no con respecto al trabajo de los guionistas. ¿En qué se puede usar? Si los textos que generan los guionistas se pueden usar o no para alimentar nuevas inteligencias artificiales, que lo que se genera por inteligencia artificial tiene que estar claramente identificado. Entonces, hay una parte de esta pregunta del trabajo que tiene mucho que ver con factores sociales y con una cuestión de regulación que va a jugar un rol muy importante. Se está discutiendo en todo lado las regulaciones con respecto a la inteligencia artificial, por lo menos a identificar las cosas que se generan con inteligencia artificial, y eso es algo que va a ser importante entender de acá hacia adelante. Buenísimo, gracias Dani.
Bueno, y Cristian, digamos, por tu lado, obviamente con todo esto nos interesa mucho saber cuáles son las tecnologías con las cuales contamos hoy en día para poder apoyar este cambio. Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo. A ver, nosotros en Microsoft finalmente, yo creo que todos han escuchado, hicimos un acuerdo con OpenAI. Esa fue nuestra primera línea. Hace ya unos 3 años fue el primer acuerdo que hicimos con OpenAI. De ese acuerdo salieron algunos productos. De hecho, salió algo que se llama GitHub Copilot para ayudar a los desarrolladores cuando ellos desarrollan. Ese producto ya tiene 2 años. Y esa herramienta también viene un poco con, oye, van a desaparecer los desarrolladores, y ahí ya hay una prueba de 2 años con eso. Número interesante, 2 años de ese producto, ya el 46% del código que se genera en GitHub está hecho con inteligencia artificial. Entonces, va avanzando, va generándose todo esto. Y en herramientas, junto con esa, Microsoft tiene 2 líneas. No se nota mucho, pero a la izquierda arriba, a la izquierda arriba está todo este concepto de lo que hemos conversado. Tampoco se busca el reemplazo. Y por algo Microsoft llamó a toda la línea de inteligencia artificial en los productos copilotos. Son copilotos para cada uno de nosotros en el día a día. Entonces, dentro de esos copilotos van a encontrar copilotos en toda la línea de productos, en Microsoft 365, en Office, en seguridad, en Dynamics, en todos los productos que tiene Microsoft van a encontrar inteligencia artificial, y esa línea es para ayudar y empoderar a los empleados en sus distintas líneas. De hecho, no sé si saben, pero ya se anunció la fecha del copiloto de 365 y es el 1 de noviembre. Entonces, no es algo que venga en mucho tiempo más, viene ahora, en el 1 de noviembre, y es algo que en eso esperamos ayudar en el día a día a todos los empleados con estos copilotos. Esa es una línea. La otra línea, en base al acuerdo con OpenAI, es recibimos los servicios de OpenAI y los montamos en nuestra plataforma, que se llama Azure. Con eso ayudamos a que ustedes puedan trabajar con la información de manera segura en un ambiente de Azure de ustedes, que no va a salir. Entonces, si ustedes quieren entrenar los modelos hoy día disponibles de OpenAI, está ese servicio que se llama Azure OpenAI. Eso ya está hace por lo menos 5 o 6 meses, y nosotros venimos trabajando en muchos proyectos con muchos clientes. De hecho, con Practia ya hemos hecho varias pruebas. Y como ven ahí está GPT, lo que conocen de ChatGPT, el generador de imágenes que se llama DALL-E, y el generador de código que se llama Codex. Esos servicios están para que ustedes los entrenen con su información y puedan generar sus aplicaciones, ¿ok? Dentro de todo eso. Y no solo eso, sino que dentro de los servicios y también herramientas de Microsoft existe una que se llama Azure Machine Learning Studio, donde yo puedo hacer un montón de modelos. Entonces, como yo tengo ahí OpenAI Service dentro de esto, también Microsoft tiene acuerdos con otros proveedores de cosas, como por ejemplo Meta, que tiene Llama, que ya está ya Llama 2, o Hugging Face. Entonces, si ustedes quieren probar distintos modelos, no solo el de OpenAI, van a poder tener las herramientas para probar todos esos modelos dentro de una herramienta concentrada. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las herramientas que nosotros estamos ofreciendo para los clientes hoy día y con las que se están trabajando. Buenísimo, muchas gracias, Cristian. Bueno, Juan, y volviendo un poco al tema de cómo afecta esto nuestro trabajo, ¿cómo podemos nosotros en el día a día incorporar el uso de la inteligencia artificial? Pongamos una empresa, digamos, como nosotros, digamos, donde tenemos N tipo de servicios, los consultores dicen, bueno, ¿cómo lo uso? Creo que la primera cosa es aceptar que lo que tenemos que hacer es gestionar la manera de usarlo, porque usarlo se va a usar. Digo, no hay deseo. Yo preguntaba si acá en Chile están usando mucho el meme de los Simpsons, de eso, y esto te va a pasar a ti. Es tipo, sí, la gente lo va a usar, o sea, todo el mundo lo va a usar, porque hay una inmensa difusión por parte de OpenAI, y porque ahora además Microsoft está impulsando la idea de que cuando uno hable Word va a tener una inteligencia artificial generativa. Entonces, punto, ya está. No hay manera de resistirse. Lo que sí lo podemos contar, tenemos que contarlo y gestionarlo. Hay estudios que dicen que hoy, cuando decís la cantidad de código desarrollado, un estudio de Gartner dice que el 70% de los desarrolladores que desarrollan código con eso lo hacen sin directivas por parte de los jefes. Es como, y es obvio, si está ahí, yo lo uso, y el jefe después se entera de que lo usa y cómo lo usa. Yo creo que primero es eso, tener la conciencia de hacerlo. Lo segundo es
evidentemente va a haber una parte de experimentación y tiene que ser impulsado, digamos. Tiene que haber una parte de alfabetización, de cómo se usa, de cuál es toda la potencialidad. Esto que yo les vengo contando del video, de mirar que el video contiene elementos emocionales, eso es parte de la alfabetización, tenemos que saber hacerlo. Y después hay que tener un marco de cómo se gestionan esas cosas. Me parece que ese marco tiene, me los aprendí, 4 componentes. Uno que tiene que ver con la ética. Ojo, donde lo usamos, digamos. No es lo mismo usarlo para cualquier cosa. Hay cosas donde no se puede usar. Que podamos usarlo no quiere decir que tenga sentido utilizarlo desde el punto de vista ético. Segundo, hay que tener cuidado con gobierno y con seguridad. O sea, cómo tenés la seguridad de un aparato que no sabes bien cómo funciona, que estás explorando, digamos. Y cómo se gobierna eso, ¿qué es lo que pasa si empieza a decir, a alucinar cuando está hablando con uno de mis clientes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Después hay que tener idea de dónde se va a aplicar, y los lugares donde aparecen más como candidatos es, primero, la generación de contenido, como estamos viendo acá. Segundo, la generación de código. Eso nos puede llevar a la idea, imagínense que puede llegar algún momento en que generar código nuevo no sea un problema, y reemplazar código no sea un problema, porque vamos a desarrollarlo mucho más rápido. Dentro de unos años vamos a poder decir, ¿se acuerdan que existía la idea de deuda técnica? De que yo tenía una cantidad de software viejo. Bueno, posiblemente dentro de unos años, si podemos seguir acelerando la manera como desarrollamos, va a desaparecer esa idea de deuda técnica como nos es importante. Tercero va a ser entrenar todas estas cosas en los aparatos propios, digamos, en los espacios propios, con los datos propios. Entonces, yo tengo mis propios datos, entonces yo los voy a poder generar. Si bien voy a estar utilizando el mismo modelo de inteligencia artificial que están usando otros, lo voy a utilizar sobre mis propios datos y voy a poder construir una ventaja competitiva a partir de eso, porque mis datos los tengo solo yo. Y la cuarta cosa para utilizarlo son los robots inteligentes, o sea, RPA, todo lo que llamamos hiperautomatización va a cambiar otra vez y los robots no solo van a ser hiperautomáticos, sino que van a ser mucho más que eso. Y antes que me corte Vivi, tengo que decir que esas cosas no se hacen solas, no flotan en el aire, no es que tengo una magnífica idea, hacemos un hackathon, tenemos esa idea, después ya... No. Necesitamos tener las habilidades adecuadas, necesitamos tener la calidad de datos adecuados, necesitamos tener un ecosistema de proveedores. Es como decía, Microsoft está aliado con Meta, digamos, nadie tiene hoy todas las herramientas, sino que hay que conseguir un ecosistema de herramientas y hay que conseguir un ecosistema de gente que me ayude en eso, ¿no? Entonces, son esas 4 cosas que necesito. No solo necesito las ideas, necesito ir orquestando esas 4 cosas, sobre todo para darle forma a algo que va a ocurrir, independiente de que nos guste o no. Buenísimo, gracias Juan. Y Cristian, bueno, Juan nos adelantó algunas cosas, pero justamente la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa para prepararse justamente para iniciar un proyecto de inteligencia artificial? Bueno, ahí lo que estuve comentando es súper importante. De hecho, yo sumaría, lo mencionó con el tema de la calidad de los datos, pero algo que nosotros hemos visto fuertemente en el mercado también es el tema de lo que soporta todo ese tema de datos, la arquitectura de datos, ¿no es cierto? Eso también es algo que se tiene que acelerar hoy día. O sea, los datos en todas las organizaciones están súper fragmentados, no están gobernados, o sea, y si no generamos algo único y gobernado y con calidad de datos, los resultados no van a ser satisfactorios. Entonces, como que refuerzo un poco lo que habían comentado antes en esa parte. Y el otro tema que es súper fuerte y que tiene que estar en la discusión de todas las empresas ahora que van a buscar generar contenido, tiene que ver con, esto se tiene que hacer con responsabilidad y con ética. Entonces, una de las cosas que yo invito a que todas las organizaciones conversen es que definan sus principios. Ustedes tienen que tener principios tanto de ética como de responsabilidad de la inteligencia artificial, que es algo que nosotros venimos hablando hace como 4 o 5 años, y yo me acuerdo que en las presentaciones nos miraban y decían, ¿qué están hablando? Pero ahora se volvió mucho más fuerte, y estos han sido los principios de Microsoft, por ejemplo. Estos son con los que nosotros desarrollamos todo internamente. Entonces nuestros principios están súper enfocados en la privacidad, en la seguridad, en la inclusión, en la responsabilidad, en la transparencia, en la equidad, en la fiabilidad y en la seguridad. Y eso es súper importante. Si ustedes están generando un modelo y el modelo no es inclusivo o no tiene una responsabilidad, ustedes son dueños de los datos, pero si no generan en base a principios,
van a poder tener, y de hecho los consumidores finales están demandando transparencia en cómo se generaron las cosas de inteligencia artificial. Entonces, imagínense, ustedes van a tener que empezar a colocar cuáles son sus principios, porque yo como consumidor voy a exigir cómo están manejando la data que tienen. Ustedes tienen mi data, ¿cómo la están manejando? ¿Cómo se generó un resultado? Ya no basta solo con poner esto fue generado con inteligencia artificial. Esto fue generado en base a qué, a cómo. Imagínense en el área médica. Si es que algo se está generando, un resultado, yo quiero saber qué información tomó y por qué lo generó. Entonces eso habla un poco de estos principios y esta responsabilidad que uno tiene que tener al crear. Algo que también nosotros vamos generando, y vuelvo a las herramientas, por ejemplo, es lo primero que está arriba. Eso es algo súper interesante. Estábamos hablando que vamos a tener que generar cosas que no tengan bias, que no tengan... Y entonces, ¿cómo Microsoft ayuda a la organización a generar eso? Nosotros tenemos algo que se llama el AI Content Safety, que es un servicio que cuando ustedes están desarrollando, ustedes pueden poner sus normas. No quiero que sea ofensivo, no quiero que diga estas palabras, no quiero que se refiera a esto, quiero que sea género neutro, etcétera. O sea, súper importante eso, y cuando ustedes desarrollen van a poder ocupar esta herramienta que va a detectar, por ejemplo, si hay un sesgo dentro de lo que se generó. Entonces, cuando ustedes están desarrollando antes de lanzarlo productivo, esta herramienta los va a ayudar a poder generar ese tipo de cosas. Entonces, es súper importante esto cuando ustedes desarrollen, cuando ustedes generen, porque puede marcar la diferencia. Ya no va a ser solamente el que genere más para tener la ventaja competitiva, sino que cómo lo genera es también algo súper importante y que los consumidores lo están exigiendo. Buenísimo, gracias, Cristian. Y Dani, bueno, justamente venimos mencionando el tema de la cantidad de datos, de la generación de datos propios. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿No nos vamos a quedar sin datos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ellos hablaron de calidad, yo voy a hablar un poco de cantidad de datos, ¿no? Estos modelos son gigantes, son modelos muy grandes con mucha cantidad de datos. Por ejemplo, para dar un ejemplo que es conocido, digamos, del cual hay datos públicos, es Stable Diffusion, que es otro de los generadores estos de imágenes. La primera versión que se hizo se entrenó con 2.300 millones de imágenes, ¿sí? Imagínense 2.300 millones, es muy difícil imaginarse 2.300 millones de dibujitos, imágenes, fotos para poder entrenar este modelo. En ese caso se hizo con una base que lo generó hay una ONG, digamos, que se llama Lion, que hace crawling de Internet y genera una cantidad de cosas. Entonces hay mucho de esto que se hace con datos de Internet, ¿sí? Curados, alguna parte, lo que sea. Eso tiene dos problemas. Primer problema, lo que decía vos, Vivi, en algún momento esto se acaba, ¿sí? Porque los modelos ya son gigantes. En algunos casos estamos hablando de muchos miles de millones o cientos de miles de millones de parámetros, en algunos casos se habla de trillones de tokens, es decir, realmente son modelos muy, muy grandes, están usando toda la información que se puede agarrar, que se puede comer, y ese es un tema. Y el otro problema son problemas de copyright, ¿no? No es que pueda usar cualquier imagen y empiezan a haber problemas. Ustedes deben haber escuchado los juicios, los problemas legales, qué hacemos con esto, con los temas de quién es el dueño, etcétera, etcétera. Entonces aparece una solución que es la solución de utilizar datos sintéticos, ¿sí? ¿Qué son datos sintéticos? Bueno, datos generados de alguna manera, por ejemplo, por algún modelo de inteligencia artificial. En esta imagen que ven atrás mío ahora, hay varias caras, algunas de ellas son reales, algunas de ellas son sintéticas, ¿sí? No tenemos tiempo ahora de hacer el juego, que hubiera sido muy divertido, de ir mostrando, ir votando a ver cuál es real, cuál es sintética, pero si miran, a las que tienen una R son reales, las que tienen una S son sintéticas. Y lo que es quedaron solo las reales. Y tenemos otro slide Quedaron donde solo aparecen las los sintéticos. Perdón. Pensé que estaban las dos. Son solo reales en este caso. Una lástima porque las sintéticas son exactamente iguales. Parte del digamos, de lo interesante de esto es que es imposible distinguir. Lo que está entre el numerito, no lo que está entre paréntesis, el numerito que está al lado es cuántas personas en un grupo de una cantidad importante de gente, algo así como 1000 y pico de personas, votaron que esas imágenes eran reales, ¿sí? Entonces, algunas la pegan bastante, pero en algunas la pegan bastante poco. Los números para imágenes sintéticas y reales son indistinguibles. Es decir, los seres humanos no logramos distinguir entre imágenes sintéticas e imágenes reales. Y esto pasa con muchas imágenes sintéticas o muchos datos sintéticos. En algunos textos hay reconocedores para reconocer si fue generado por una AI que funcionan bastante
pobremente porque hay una especie de juego de guerra ahí, ¿no? Yo reconozco mejor, pero la IA aprende y después genera mejores textos que el otro no puede reconocer, etcétera, ¿no? Como una escalada, si quieren, bélica. Las imágenes sintéticas tienen dos problemas. El primer problema es que si uno alimenta un modelo, y esto hay resultados teóricos, si uno alimenta un modelo solo con imágenes sintéticas y genera con eso, si sigue creciendo en imágenes sintéticas, en algún momento los modelos revientan. Si empiezan a generar cualquier cosa. Hay como una degradación de los modelos que usan imágenes sintéticas. Digamos, ese sería el principal problema. El otro problema tiene que ver con cómo se generan y cuánto se pueden reutilizar para las tareas. Nosotros lo que estamos haciendo en Practia es no generando imágenes sintéticas en general, sino siendo muy cuidadosos y elaborando métodos en los cuales, en base a unas pocas imágenes reales, las podemos multiplicar para una tarea concreta. Y quiero dar un ejemplo de un proyecto en el cual necesitábamos reconocer óxido en techos de chapa de una instalación industrial, ¿sí? En un parque industrial, mirar muchos techos de chapa y decir, con imágenes tomadas por drones, y decir si hay mucho óxido y está en riesgo, hay un poquito de óxido que puede llegar a evolucionar o están bien. Bueno, el punto es que no hay tantas imágenes generadas por drones, tampoco es baratísimo generar 2.300 millones de imágenes, o ni siquiera algunas pocas. Entonces, una de las cosas que, imagínense que para entrenar un modelo hace falta tener imágenes desde un costado, desde el otro, con sombra, con sol, con nublado, con poco óxido, con mucho óxido, de un lado sí, del otro no. Entonces, lo que hicimos fue tomar imágenes reales, todas las que teníamos, y deformarlas utilizando inteligencia artificial con lo que sabíamos que necesitábamos en la proporción estratificada que sabíamos que necesitábamos. Eso nos da un modelo que sabemos que está, entre comillas, contaminado, sesgado por haber sido generado por imágenes sintéticas, pero aún así funciona excelentemente bien en la práctica para esa tarea. Si después lo queremos usar para otra tarea, para generar más imágenes, lo que sea, ese dataset no sirve, pero para esa tarea funciona fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque partimos de datos reales, hacemos una vuelta de generación y curamos los datos específicamente. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que uno puede hacer para utilizar mejor esto que decía Juan de las capacidades. Es el tipo de trucos, el tipo de cosas que uno va aprendiendo para sacarle el mayor provecho a estos modelos. Buenísimo, gracias Dani. Bueno, y lo que todos también nos preguntamos es qué nos depara el futuro, ¿no? En términos de inteligencia artificial. No sé, Cristian, si querés comentarnos. A ver, el futuro está avanzando súper rápido. Ya es una revolución, como una nueva revolución que está. Yo creo que nos vamos a ver enfrentados a este cambio y como dijeron anteriormente, el cambio está siendo forzado. Entonces, para mí el futuro es cómo nosotros vamos a adaptarnos a esta nueva forma de establecer con esta tecnología que pensábamos que venían 10 años y que se adelantó y que con ese mismo adelanto y esa misma velocidad va a seguir sacando cosas. Así que para nosotros en Microsoft es ver cómo esto empieza a transformar de verdad y con esa transformación, qué es lo potente que se va a comenzar a generar y se espera una aceleración en todas las industrias. O sea, aquí no va a haber ninguna industria que no se vea afectada o tocada con esta tecnología. Y eso es súper apasionante para ver lo que se va generando y lo que se va a empezar a lograr. En lo técnico podemos estar hablando un montón de cosas en lo que se va a estar generando. A los que les gusta estar siempre como al día de eso, yo los invito a seguir, por ejemplo, el blog de Microsoft Research, que cómo va sacando este equipo de investigación cosas. La semana pasada, por ejemplo, se estaba mostrando y se mostró un adelanto de, imagínense, yo hoy día tengo esto de GitHub Copilot, ¿no es cierto? Que yo les decía ayuda en el código. Pero ese código, ¿sabe cómo yo codifico? O sea, cuando se me genera ese código y yo lo compilo, eso genera y puede generar un error. Entonces, el feedback de muchos es, oye, pero ¿cómo hago debug de eso? Porque eso lo generó una máquina. Entonces, ¿cómo piensa esa máquina para yo poder hacer ese debug? Porque yo no estoy haciendo eso. Entonces, fíjense hacia dónde vamos allá. Entonces, Research ya está trabajando en cómo alimentar con misma inteligencia artificial que vaya aprendiendo a la vez de cómo yo codifico y cómo yo le estoy entregando las instrucciones para que al final él mismo me resuelva en base a lo que yo pienso. Imagínense lo loco de eso.
Entonces, ese tipo de cosas son cosas que van a ir pasando y que también se van generando a medida de que vamos avanzando. Así que yo estoy súper expectante en cómo nos va a cambiar el día a día, en cómo va a cambiar a las industrias, y porque la tecnología va a estar ahí y va a seguir avanzando muy, muy rápido y tenemos que adaptarnos a esta revolución. Buenísimo. Juan, Dani. Sí, yo dos cosas para mirar, digamos, en el corto plazo, un poco esto que comentábamos. El tema de datos es importante porque hay una necesidad de tener buenos datos, de cuidar los datos como un activo y de ser cuidadoso para poder alimentar estos modelos, no solo por los temas de sesgo, también por temas de copyright, un montón de temas que aparecen, los cuales uno tiene que pegar una mirada. Y el tema regulatorio que nos va a impactar. Entonces vamos a tener que pegar una mirada a eso, cómo va evolucionando en el mundo y en cada uno de nuestros países. Dicho sea de paso, acá tenemos gente de todo el cono sur, digamos. Uruguay, Argentina y Chile en la misma mesa. Un punto interesante que ya está ocurriendo, pero que va a seguir pasando, es esto de las organizaciones, como decía Cristian, generando sus propios modelos, ¿sí? Nosotros en el grupo Publicis tenemos un Publicis GPT, que es interno, que se puede utilizar y que tiene características propias de, digamos, que tienen, adentro de Publicis hay muchas agencias de publicidad, además de empresas de tecnología, y bueno, tiene características específicas para este mundo, digamos, y para generar y para poder ser usado con datos propios, para cuidar los datos y no mandarlos hacia afuera. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que las organizaciones valoran en tener sus propios modelos. Y empiezan a aparecer muchos más. Hace no tanto, en marzo, Bloomberg publicó el Bloomberg GPT, no sé si lo vieron, que salió también 50.000 millones de parámetros, salió publicado y tiene algunas características específicas del mundo financiero, etcétera, etcétera. Entonces, eso está pasando. Y lo que me gustaría es comentar algo de esto técnico, solo para los más techis, algo que vamos a estar viendo y que se viene para el futuro, es que todos estos modelos que generan imágenes, generan sonidos, ¿sí? Estos que traducen voz, todo esto que vemos que nos maravilla, son en su gran mayoría modelos autorregresivos, ¿sí? Son modelos que responden a una determinada forma de funcionar, a una determinada tecnología. En el futuro, y ahora me voy un poquito más hacia adelante, vamos a ver que esos modelos van a dejar de ser, digamos, los modelos autorregresivos van a llegar a un límite y se van a empezar a utilizar arquitecturas mucho más complejas. Eso es algo que ya están investigando. Bueno, la gente de Microsoft Research también sacó algunas publicaciones, pero todas las organizaciones y las universidades están trabajando con arquitecturas más complejas que combinan modelos autorregresivos con otras cosas. Modelos neurosimbólicos, cosas que ad hoc, incluso algunas cosas que son, uno no sabe, digo, bueno, en este caso corto acá y acá uso un algoritmo común y corriente, determinístico para tal tema porque es lo mejor, ¿no? Se empiezan a juntar modelos matemáticos con modelos autorregresivos que no son tan buenos haciendo matemática o haciendo inferencia, en fin, todas estas cosas, esto va a seguir profundizándose y es muy probable que en 5 años, si nos volvemos a encontrar acá, estemos hablando de esos modelos y cosas mucho más sofisticadas que lo que vemos hoy. Buenísimo, gracias, Dani. Bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas que ya nos compartieron, digamos, ustedes mismos. La primera dice, ¿qué tan inteligente y qué tan artificial es la ejecución y aprendizaje generativo en el desarrollo real de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la mantención en la acumulación de datos y generación de respuestas correctas? ¿Y cuál es la preocupación ante el freno del desarrollo del pensamiento humano, ya que la inteligencia artificial, en cierto modo, nos permite no pensar nuestras propias conclusiones y se limita a solo saber preguntar? Esto es para Juan. Sí. Bueno, unánime. No pido que me repitan la pregunta porque era muy larga. Pero puede. A ver, en cuanto a limitación, pero voy a responderlo al revés. No tenemos por qué pensar que esto es una limitación en la forma como nosotros pensamos. No tenemos que pensar que esto es una limitación en la capacidad de lo que vamos a hacer. No tenemos que pensar que esto de alguna manera nos quita cosas. Tenemos que pensar en cuánto eso nos posibilita. O sea, la idea es, si es una cosa que vos querés pensar, pensala. No hay una obligación de que utilice la inteligencia artificial para eso. Porque, digamos, si en una pregunta tan abierta, enfoquémonos un poco más arriba.
Sí, todas esas cosas pueden pasar. Sí, puede pasar porque estamos frente a una nueva revolución tecnológica. En la última revolución tecnológica, que fue la revolución industrial, digamos, dejamos de trabajar 16 horas para trabajar 8. Posiblemente en esta revolución utilicemos todo ese potencial y, como dice, aprovechando que estamos de todo el Cono Sur, como dice el expresidente y rockstar uruguayo Pepe Mujica, no estamos hechos para trabajar. O sea, trabajar es una cosa que tenemos que hacer, pero si todo esto resulta en que tenemos que trabajar menos, y trabajaremos menos, y nos apoyaremos sobre las máquinas para trabajar menos. Ya nos pasó con la primera revolución industrial, nos puede pasar con la segunda, y las máquinas no nos van a desplazar, por eso vamos a tener otras cosas para eso. ¿Puedo agregar algo? Dale. Algo que, bueno, va a revelar mi edad. Cuando yo estaba en el secundario... La revolución industrial. No, nosotros usábamos para hacer, para calcular los logaritmos, usábamos unos libritos que eran tablas de logaritmos y había que buscar, digamos, el valor y buscar en la tabla el logaritmo. ¿Eso yo? No, vos no. No, vale. El Bronstein, Mendeleev. No nos dejaban usar, ya había calculadoras científicas, pero no nos dejaban usar las calculadoras científicas, ¿sí? Bueno, nada, gran parte de un examen era buscar, hacer la interpolación para tener el valor exacto, etcétera, etcétera. Mis hijos sí les dejaban usar calculadoras científicas y los problemas que resolvían eran mucho más complejos, no más sencillos. No es que se estupidizaron por no saber ir a buscar a la tabla el logaritmo. Lo que le pasó es que les daban problemas más complejos y la parte de calcular el logaritmo lo hacía la calculadora. Bueno, la expectativa de los que somos optimistas es que pase eso, que empecemos a tener tareas más complejas, más creativas, más interesantes, y que la otra parte quede resuelta por, digamos, que de alguna manera la inteligencia artificial cubra esa parte. Y una de las cosas que salió en una encuesta que se hizo de trabajo laboral, una de las cosas que más salió en esa encuesta era que los trabajadores sentían que no tenían tiempo para el pensamiento crítico. No tenían tiempo en sus tareas repetitivas que hacían del día, en el día a día que los consumían, todo eso. E incluso gerencia también decía que no podía tener una visión estratégica en su trabajo el día a día. Con todas estas mismas tecnologías, con todo ese tiempo de vuelta, lo que va a mejorar es tener más tiempo para eso. Porque nosotros vamos a tener que retroalimentar este contenido que se genera y que sale. Por lo tanto, vamos a ser casi que unos fiscalizadores de lo que se genera. Y con eso voy a tener más tiempo para tener este pensamiento estratégico, para tener este pensamiento crítico, para darle mi toque. Entonces, yo también soy de los optimistas que piensan que vamos a poder desarrollar eso mucho más profundamente y vamos a tener más tiempo para hacer eso. Pero es algo que salió en una respuesta. Buenísimo, gracias. Bueno, no sé si voy a llegar a todas, pero voy a ir avanzando con las preguntas. Dice, entonces deberíamos primero hacer gobierno de datos en una empresa y luego pensar en inteligencia artificial, ¿o vamos por desarrollos MVP? O sea, yo les puedo contar lo que he visto en distintos clientes. Yo creo que es un trabajo que se puede desarrollar en paralelo. Es un trabajo que se puede desarrollar en paralelo. No, lo que yo he visto con clientes que han fallado es que se quedan demasiado tiempo en el gobierno de datos y en definir una estrategia y en eso, y al final uno no se mueve, no avanza. Entonces, con esto hay que ser táctico en este tema y hay que dividir las cosas. O sea, efectivamente hay que generar un gobierno de datos, hay que generar una estrategia de gobierno, pero en paralelo perfectamente se pueden hacer cosas que hoy día sabemos que funcionan y que podemos mejorarlas con esta tecnología. Así que para mí la respuesta es se puede hacer perfectamente en paralelo. Yo vi que algunos de ustedes estuvieron en la conversación que en junio que tuvimos cuando vino Nigel Bass, que es el CEO de Publicis Sapient, vino de visita aquí a Santiago, y tuvimos una conversación y salió el tema de las 2 velocidades. Y yo creo que muchas de las organizaciones que son exitosas en esto funcionan con eso. De alguna manera usan inteligencia artificial, lo van incorporando en los lugares donde se puede incorporar y donde tiene el famoso 80-20, ¿no? El Pareto, y donde va a tener un resultado fuerte y más o menos rápido, y a la vez trabajan sobre estratégicamente, ¿no? Hasta hay un término en inglés que es Strategic Data Gathering, que es vamos juntando los datos en forma cuidadosa, vamos limpiándolos, teniéndolos, porque sabemos que con eso el día de mañana o en poco tiempo vamos a usarlos para alimentar nuevos sistemas de inteligencia artificial.
Buenísimo. Y te puedo, sorry, de nuevo, un ejemplo súper concreto de algo que les va a pasar a todos los que quieran ocupar Microsoft 365 Copilot. Algo súper básico, ¿no es cierto?, en el día a día. ¿Cuántos de hoy día ustedes tienen un gobierno de datos en documentos? En SharePoint o en Teams o en lo que sea. Porque si va a llegar esta herramienta que me va a permitir hacer todo un manejo, ¿no es cierto? Yo voy a estar en Teams, le voy a preguntar algo y él va a ir a buscar a todas las herramientas que están en 365. Y ustedes hoy día no tienen una clasificación, un gobierno de esa información. Imagínense lo que puede pasar. Yo podría preguntarle a esa herramienta y decir, ¿cuánto gana el gerente general de la organización? Y si la persona de recursos humanos nunca bloqueó o puso confidencial ese documento, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a buscar, va a decir ese documento es público, me va a traer la información. Ahí van a tener el primer paso de gestión de gobierno y de información interna en el día a día. Eso es algo súper importante y que se va a acelerar y va a venir, no los quiero asustar, pero va a venir, les doy el ejemplo súper concreto porque de verdad es algo que tienen que comenzar a mirar rápido. Ni siquiera hablamos de crear, ¿no es cierto? Esto es día a día. Y con ese día a día se van a dar cuenta de la importancia y va a empezar paralelo, porque queremos esto, pero tenemos que trabajar esto en paralelo. Buenísimo, gracias Cristian. Bueno, voy a avanzar porque tenemos varias preguntas más. En la perspectiva de las empresas B2B con escasa disponibilidad de datos, ¿sería más estratégico esperar y aprender de aquellas con conjuntos de información más amplios antes de implementar soluciones de inteligencia artificial en sus propias operaciones? Bueno, es parecida a la otra, ¿no? Sí. Recordemos que en GPT la P es de pre-trained, ¿no? Claro. Creo que todos estos modelos, una de las ventajas que tienen es que vienen ya entrenados, vienen con 2.300 millones de imágenes, con, como decía antes, 1 trillón de tokens, ya vienen preentrenados. Entonces, a veces no es necesaria tanta cantidad de datos, algunas de las estrategias son datos sintéticos, usar los datos propios, es decir, hay estrategias para poder, por lo menos en algunas tareas, utilizar estos sistemas preentrenados para tener resultados rápidamente. Buenísimo. Otra de las preguntas dice, importante lo de los principios de inteligencia artificial que toda empresa debe plantearse, pero ¿quién los regula? ¿Se hace? ¿Se ha pensado? O sea, ¿quién los regula? Cada una de las empresas, son sus propios principios. Yo he visto compañías que tienen ya una definición y de hecho hasta a veces la misma gente de gobierno de datos ayuda mucho en esa definición con otras áreas. Es un trabajo súper en conjunto. De hecho, ¿quién lo hizo en Microsoft, por ejemplo? Lo hizo el área de compliance. Ellos lo hicieron. Brad Smith, que es la persona, también lo pueden seguir. Él generó este principio. Entonces va a depender mucho cómo está la organización hoy día, pero la misma organización tiene que definir quiénes son las personas acordes a definir esa estrategia. Lo que sí, tienen que ser más de una persona. No puede ser, y más de un área. No puede ser solamente una persona quien decida eso, sino que tiene que involucrar a varias áreas de la organización. Sí. La pregunta puede tener dos niveles, ¿no? Un nivel de respuesta es que es el de la organización, y la otra interpretación sería digamos, a nivel país o a nivel estado, digamos, quién regula esto desde otro nivel. Yo acá me cambio un poco el sombrero, como comentaron antes, yo colaboro con una ONG en el área de datos que trabaja un poco con estas cosas también, ¿no? Del uso ético de la inteligencia artificial. Y en el mundo está ocurriendo esta discusión. Está pasando, se están generando estos principios. Muchos de los estados están generando regulaciones o por lo menos recomendaciones. En algunos de los casos un poco más estrictas. La Unión Europea está bastante avanzada, pero Estados Unidos también no tanto, sacó una serie de recomendaciones que pueden llevar a regulaciones en el del campo de la inteligencia artificial. En Latinoamérica, como pasa muchas veces, venimos un poquito más lentos, tenemos otros problemas de los cuales ocuparnos, pero aún así hay también sobre todo en la sociedad civil, hay bastantes propuestas para este tema. Sí. Recordemos también que acá estamos hablando de un marco de principios y un marco ético, digamos. Recordemos también que dentro de los aspectos normativos, esa idea de hay un vacío legal es una idea bastante relativa. O sea, de última, no hay un vacío legal. O sea, de última lo que hay son leyes más amplias, que no son tan específicas, pero que de última están gobernando. Entonces, si yo uso inteligencia artificial, eso que yo genero también está alcanzado por un marco normativo que, si bien no dirá
este es el marco que rige la inteligencia artificial, sí es el marco que rige el vínculo entre las empresas y las personas o las relaciones entre las empresas. O sea, hay que estar atentos a cuál es el marco que, de todas maneras, ese marco normativo existe. Sí, el caso del abogado de Avianca lo conocen, ¿no? Nos salió hace un tiempo, no creo que no todos, hace unos meses, no me acuerdo en qué mes fue, pero este año, un pasajero que estaba viajando con Avianca, le golpearon con el carrito, tuvo un accidente y entonces le inició juicio a Avianca en Nueva York. El abogado que hizo la presentación presentó un escrito generado por inteligencia artificial donde citaba un montón de casos para darle justificación a la presentación, todos falsos, porque le pidió a ChatGPT que genere el escrito sin decirle nada más. ¿No? Genere un escrito que tal cosa y justifique con casos similares, y los casos los inventó, no tenía, cuando no tiene lo inventa. Bueno, sí, es bastante gracioso. Ahora el abogado tanta gracia no le hizo porque casi le sacan la licencia, ¿no? Tuvo una sanción, le pusieron una multa, etc. Entonces ahí aplican leyes que dicen, no están regulando la inteligencia artificial, pero sí la actividad. Lo mismo en medicina, ¿no? En varios temas de pasar. Buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Bueno, dice, ¿qué le dirías a un traductor que hoy ve amenazado su trabajo? A ver, ¿quién se anima con esta? Que ponga un negocio de venta. No, a ver, en serio, vamos. yo creo que hay actividades que van a estar más impactadas y actividades menos impactadas. Entonces, el ejemplo de los radiólogos para mí es clave en esto. Sí, nosotros no, digamos, Hinton pensaba que iban a desaparecer, no solo no desaparecieron, sino que se está incrementando la demanda. Hay otras profesiones, taquígrafo, por ejemplo. Taquígrafo hoy no tiene absolutamente ningún sentido, porque tiene cero valor agregado. Es decir, no hay nada que haga un taquígrafo que no pueda hacer una inteligencia artificial. En el caso de un traductor, bueno, hay que pensar cuáles son las cosas que el traductor hace, que las hay. No es que el traductor traduce palabra por palabra. El traductor hace algo más que eso. Entonces, si es un traductor el cual le agrega valor, digamos, ¿no? Ustedes compran un libro traducido por una persona o traducido por otra, no es lo mismo. Es decir, es importante quién lo tradujo, cómo lo tradujo, si mantuvo o no las metáforas, que determinado tipo de valor agregado en eso. Entonces, en el caso del traductor, ahora, si es un traductor de documentos legales, y qué sé yo, por ahí hay, salvo que tenga un conocimiento legal, es más difícil defenderlo. Yo hoy a la mañana, porque me levanté muy temprano, hablé con varias personas sobre poesía chilena. Y obviamente la poesía chilena la leo en español, no hay problema. Pero a los autores americanos e ingleses, Moby Dick, por ejemplo, no lo leo. Tengo que confesar que leí Moby Dick más de una vez, más de 2 veces, y bueno, lo leo en español. Y hay traducciones diferentes. O sea, hay traducciones de Moby Dick que me gustan y traducciones de Moby Dick que digo, esto no me gusta. Entonces, me parece que con la traducción, como en una cantidad de otros temas, lo que va a pasar es que va a haber lugares donde la inteligencia artificial rápidamente gane su... Cuando yo traduzco los slides, cuando armo un PPT y lo tengo que traducir al inglés, utilizo ChatGPT. Claro. Y después lo corrijo y miro, ese tipo de cosas. Pero si yo quiero leer Moby Dick, no lo voy a traducir, hoy no lo voy a traducir con inteligencia artificial, lo voy a traducir con, no me acuerdo cuál es el traductor que me gusta, pero hay traductores que me gusta. De Margarita Yourcenar me gusta como lo traduce Cortázar, y me gusta como lo traduce Cortázar, si lo traduce otro no me gusta, digamos. O sea, no, yo creo que justamente la de traductor no va a ser una profesión que va a desaparecer, sino va a ser una profesión que va a tomar otra forma y que va a encontrar otros puntos de valor, mucho más tocando la sensibilidad que tocando la producción en masa. Para la producción en masa vamos a utilizar la inteligencia. Exacto. Qué culto, Juan. Buenísimo. Bueno, quedan varias preguntas, igual como estamos ya... Yo tengo una pregunta para mí. ¿En serio? Si no me la hacen, y si no me la hacen... Ah, bueno, dale. Me parece que hay una pregunta que nos tenemos que hacer, quizás para el final, pero es... ¿Esto es el principio de la película? ¿Es la mitad de la película o es el final de la película? Ya sé que es el final de la charla, pero
creo que tenemos que tener en cuenta que hay una parte que es, no estamos trabajando sobre el movimiento de las personas, estamos trabajando sobre el lenguaje de las personas, estamos trabajando sobre las imágenes, estamos trabajando sobre el sonido, porque es lo que tenemos más fácil, digamos, porque es lo que atrapamos con internet y ese tipo de cosas. Tenemos 2 millones o 2.000, no sé cuántos millones de imágenes. ¿Cuántas capturas de movimiento humano tenemos? Muchas menos, por lo tanto, no podemos entrenar modelos de inteligencia artificial así, y por lo tanto no tenemos robots que se muevan normalmente caminando entre nosotros. Pero lo vamos a hacer. Dentro de un tiempo vamos a tener esos robots caminando, esos robots van a juntar datos como los coches que se manejan solos, claro, que van aprendiendo, se van manejando solos, primero tenemos las experimentaciones y ahora todo el mundo puede tener un coche que se maneje solo. Bueno, va a pasar lo mismo con las personas, va a pasar lo mismo con los perros, va a pasar lo mismo con una cantidad de cosas, y todo eso va a abrir un espacio completamente nuevo en que esto va a seguir creciendo. O sea que, ante la pregunta que yo me hice, yo diría que estamos mucho más cerca del principio de la película que del final de la película. Me encantó tu pregunta y tu respuesta. Bueno, Me encantó, gracias. Bueno, buenísimo. Es como la inteligencia artificial, se pregunta solo, se responde solo y se solo. responde Le solo. pregunté a ChatGPT qué me podía preguntar. Es genial. Bueno, vamos ahora sí con el resultado del concurso. Igual yo sé que quedaron muchas preguntas dando vuelta, así que en la lámina anterior teníamos la dirección de contacto@practia.global para todos aquellos que quieran continuar conversando sobre este tema. Y vamos entonces con los resultados Ah, qué lindas. del concurso. A ver, el prompt original era el mundo tecnológico sobre una nube de soluciones llevando los negocios adelante. Y Gabriel Besnier, del Parque del Recuerdo, dijo, dame una imagen para mostrar cómo la inteligencia artificial basada en la nube puede apoyar el trabajo en los negocios. Buenísimo, Gabriel. El primer lugar, muy bien. Adelante, adelante, por favor. Tu regalo. Muchas gracias por participar, excelente. El segundo, a ver, esperen que no veo nada. Carolina Garnham de Colbún dijo, generar una imagen disruptiva que nos une el futuro de la IA para presentar a clientes de una empresa experta en temas tecnológicos. Carolina, acá, adelante, por favor. Tu premio. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Y el último, Cristian Poblete de León Automotriz, el futuro de la inteligencia artificial en la nube. Adelante. Muchísimas gracias. El premio. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por participar hoy. Bueno, como les mencioné antes, seguramente van a quedar muchas dudas, muchos temas para conversar, así que gustosos también de que nos contacten. Bueno, también estamos un rato más por acá, Sí, si quieren estamos por acá. conversar, digamos, en vivo y en directo, aprovechar estos minutitos que tenemos por delante. Así que bueno, gracias a todos, muchas gracias chicos, muy bueno el panel. Muy lindas las preguntas y las respuestas. Gracias también a todos los que han hecho preguntas, me parece que fueron súper interesantes. Así que bueno, si quieren, bienvenidos los que quieran aprovechar el espacio para conversar un poco.